de Sigüenza conserva la imagen de las antiguas urbes españolas. Durante muchos siglos, su historia estuvo marcada por la de sus obispos. El obispo, junto con el cabildo de la catedral, ejercían el mando espiritual y el señorío de esta ciudad pequeña, pero bien fortificada. Debido a su situación estratégica, estuvo poblada ya desde el Paleolítico y Neolítico. Los celtíberos se asentaron en el cerro de Villavieja o Mirón. Los romanos prefirieron la Vega de Lenares. Los visigodos levantaron su ciudadela en el siglo V sobre los restos de las ruinas romanas y en el 712 los musulmanes construyeron en este mismo lugar su alcazaba, donde vivieron hasta que fueron expulsados en el siglo XII. La ciudad del Doncel es todo un símbolo. Fue uno de los puntos clave del sistema de baluartes defensivos que cerraban la frontera contra el Islam. En el centro, su catedral, majestuosa, de imponente arquitectura, dominando la ciudad, sus murallas y las torres de sus iglesias. La catedral de Santa María se empezó a edificar en el año 1124 como fortaleza defensiva en estilo románico. Su construcción y decoración se prolongó varios siglos, quedando completo el edificio en el siglo XV. En su interior destaca, además del altar mayor y el coro, la sacristía de las cabezas y el sepulcro del doncel, escultura semiyacente de alabastro. A finales del siglo XV, el cardenal Mendoza mandó derruir parte de la muralla para crear una plaza donde celebrar el mercado semanal. Enmarcada por la catedral, el ayuntamiento, las viviendas de los canónigos y las casas de la contaduría y del mirador, la Plaza Mayor se convirtió en el eje de la vida municipal. Aquí se celebraban las actividades taurinas y se administraba justicia. La Casa del Doncel, ubicada en el corazón de la ciudad medieval, es un edificio de estilo gótico civil con restos mudéjares en su interior. Ha sido morada de personajes ilustres. La Universidad de Alcalá de Henares la ha restaurado y abierto al público. En el piso superior se encuentra el Archivo Histórico Municipal. Su histórico castillo fue palacio de los obispos y señores de la ciudad. Por su especial ubicación defensiva, acogió la ciudad romana, la ciudadela visigoda, la alcazaba musulmana y la fortaleza de los obispos medievales. Desde 1976 es parador de turismo y su patio de armas está abierto al público. Nos dirigimos a Toledo.
históricamente conocida como la ciudad de las tres culturas o de la tolerancia, por la convivencia de judíos, musulmanes y cristianos. En 1986 fue inscrita en la lista oficial de los bienes culturales Patrimonio de la Humanidad, por sus valores paisajísticos, su entorno geográfico, los cigarrales, Las Vegas, etc. Doménicos Theotokopoulos, el Greco, considerado uno de los grandes artistas de la civilización occidental, vivió en Toledo desde 1577 hasta su muerte en 1614. Con motivo del cuarto centenario de su muerte, se han reunido más de 100 obras, procedentes de 29 países, y se ha realizado la mayor exposición del pintor en la historia y la primera exposición del artista en Toledo. En 1902 se celebró la primera muestra sobre el Greco en el Museo del Prado, y desde entonces ha habido exposiciones en todo el mundo, pero nunca en Toledo, su ciudad. El Hospital Tavera, importante edificio de estilo renacentista, fue construido por orden del cardenal Tavera. Está dedicado a San Juan Bautista y también sirvió como panteón para el cardenal. El edificio es propiedad de la Casa de Medinaceli y en su interior se encuentra el Museo Fundación Lerma, así como la sección Nobleza del Archivo Histórico Nacional. En su interior podemos admirar, entre otras obras, la Sagrada Familia con Santa Ana, el Cardenal Tavera y el Bautismo de Jesús. Ubicada en el centro histórico de la ciudad se encuentra la iglesia de Santo Tomé. La iglesia aparece ya citada en el siglo XII, aunque fue reconstruida a finales del siglo XIV por encargo del señor de Orgaz. En su interior se encuentra la obra cumbre del Greco, el entierro del conde Orgaz. El Hospital de Santa Cruz es un edificio del siglo XVI fundado por el cardenal Mendoza para centralizar la asistencia a niños huérfanos y desamparados de la ciudad. Su transformación en museo se realizó en el siglo XIX. Para la exposición han traído 19 cuadros, entre ellos Vista de Toledo desde el Metropolitan Museum of Art de Nueva York, San Martín y el Mendigo de la National Gallery de Washington, Cristo en la cruz con dos donantes del Louvre de París. Desde Nápoles, el Soplón. Desde Roma, la adoración de los pastores. El caballero de la mano en el pecho del Museo del Prado. De la Fundación Thyssen, la Anunciación. San Sebastián del Obispado de Palencia. La Catedral de Santa María de Toledo, llamada también Catedral Primada de España, es un edificio de arquitectura gótica cuya construcción comenzó en 1226 bajo el reinado de Fernando III el Santo, y las últimas aportaciones góticas se dieron en el siglo XV. El retablo de la capilla mayor de estilo gótico florido
fue encargado por el cardenal Cisneros. La obra se inició en 1497 y terminó en 1504. Un paseo por Madrid y mañana visitaremos el Museo de la Fundación Lázaro Galdiano y el Museo Sorolla. Joder, que he perdido todo este país, ¿eh? ¿Cómo vas a sacar yo, Rosa? Vale, siéntate bien ahí. Hola, Yo estoy muy aquí, por mira. favor. Ese poner el último. ¡Un fuerte aplauso para ellos! Indemnización. El Museo Lázaro Galdiano es un museo estatal de origen privado que alberga una amplia y heterogénea colección. Este excepcional conjunto, constituido por unas 12.600 piezas, fue reunido por el editor José Lázaro Galdiano, quien al morir en 1947 lo legó al Estado español junto con su residencia madrileña, la sede de su editorial La España Moderna y una biblioteca de 20.000 volúmenes. El Museo Sorolla fue creado a petición de la viuda del pintor Sorolla, Clotilde García del Castillo, quien en el año 1925 dictó testamento donando todos sus bienes al Estado para la fundación de un museo en memoria de su marido. El museo, inaugurado en 1932, se ubica en el edificio en el que el pintor tenía su casa y su taller, y que fue obra del arquitecto Enrique María Repullés. Joaquín Sorolla García, único hijo varón del matrimonio, fue el primer director del museo hasta su fallecimiento en 1948. Además, legó nuevos fondos al Estado. La colección se ha ido completando posteriormente con nuevas adquisiciones. Desde el año 1973, el museo es estatal y depende del Ministerio de Cultura. Aranjuez es uno de los reales sitios de la Corona de España desde que Felipe II lo nombrara en 1560. Es famoso por su palacio real, sus jardines
y por haber servido de inspiración al compositor Joaquín Rodrigo para su concierto de Aranjuez. Además, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2001. El ritmo que va a subir, no es el ritmo que va a Sí, qué precioso. Sí, pero es precioso. En Soria nos dirigimos al monasterio de San Juan de Duero, conjunto de arquitectura románica castellana. La iglesia y el claustro que podemos ver son los restos de un monasterio de la Orden Militar de los Hospitalarios de San Juan de Jerusalén, levantado en la primera mitad del siglo XII a orillas del río Duero y que se mantuvo habitado hasta el siglo XVIII. Se trata, sin duda, de uno de los espacios claustrales más excepcionales de todo Occidente. Gustavo Adolfo Bécquer escribió uno de sus más conocidos relatos, La leyenda del Monte de las Ánimas, basándose en los caballeros y en los parajes de su alrededor. La iglesia de Santo Tomé del siglo XII cambió su advocación por la de Santo Domingo cuando a finales del siglo XIX dejó de ser parroquia para convertirse en iglesia conventual. Fue declarada Monumento Histórico Artístico en 1931.